Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. El Club América es bicampeón del fútbol mexicano tras derrotar 1-0 al Cruz Azul en el partido de vuelta de la gran final realizado en el Estadio Azteca. El equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano agregará una estrella más a su escudo, 15 en total, y lo hará a costa del rival al que más ha derrotado en finales, la máquina celeste. Dice el dicho que el que perdona pierde y Cruz Azul perdonó varias veces al América. Aunque la máquina dominó el partido, no pudo reflejar esto en el marcador y el equipo azul crema le sacó el resultado en una de las pocas jugadas de peligro que tuvo. Luego de que fue anulado durante casi todo el partido, al minuto 78 apareció Henry Martín para anotar de penal el único gol del partido tras una marcación llena de polémica de una falta de Rotondi sobre Reyes. Parecía que el título sería del que metiera el primer tanto y así fue. Ese gol de penal fue el del campeonato. Cruz Azul se lanzó con todo al frente para buscar el empate, pero nunca logró descifrar el candado azul crema y terminó cayendo ante su más odiado rival una vez más. Eso sí, el sabor de boca que le queda al aficionado de Cruz Azul es diferente al de otras finales. Luego de una sorpresiva temporada al mando del técnico Martín Anselmi, parece que vienen buenas épocas para el Club Cementero. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Clary Castro sobre, vamos a unir un tema, Clary, un tema importante porque terminó la Casa de los Famosos, agridulce para muchos, dulce para otros, pero dentro de eso han pasado muchas cosas. Me parece que ha sido de las casas de los famosos que cuando concluyen deja, digámoslo así, una colita larga de sucesos, de demandas, de historias. ¿Qué está pasando después del término de la Casa de los Famosos 4? ¿Qué no está pasando, mi Dianita? Es la pregunta aquí correcta. ¿Qué no está pasando? O sea, si ya de por sí esta ha sido la Casa de los Famosos más polémica de todas, están sucediendo cosas bastante importantes. Yo quiero ir por partes. La primera, el final de la Casa de los Famosos rompió ratings, superó los 2 millones de televidentes conectados viendo la final de un reality, de un programa de televisión. La segunda, se cumplieron las predicciones en el sentido de que Maripili y el primer y el segundo lugar siempre estuvo entre Maripili y Romé. Maripili primero, Romé segundo, tercero Lupillo, cuarto Alana y quinto Geraldine. Se veía venir y obviamente eso lo sabemos nosotros porque vimos el reality y vimos también cómo fue cambiando la opinión pública alrededor de Lupillo Rivera. Ahora, aquí es donde está el problema. Cuando se termina un reality, lo normal es que los 5 finalistas vayan y den entrevistas en todos los programas que pertenecen a la cadena de la cual forma parte dicho reality. En este caso estamos hablando de Telemundo. Entonces, obvio, así como hemos visto a Maripili, a Romé, a Clovis, etcétera, conversando en La Mesa Caliente, en Casa con Telemundo, en Hoy Día y bla, 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 al rojo vivo, pues esperábamos ver lo mismo con Lupillo. Y pues no pasó. No pasó para nada. Lupillo ha concedido de momento 2 entrevistas. Una la hizo con el Piolín y la segunda la hizo con nada más y nada menos que La Competencia. Se fue a hablar con Despierta América, programa de Univisión. Ahora bien, más allá de eso, que ya es muy grande, a mí me encanta porque por la entrevista que le hicieron a Lupillo, nos podemos dar cuenta que todos los conductores de Despierta América vieron la Casa de los Famosos, porque le hicieron preguntas no sobre lo último que pasó en el programa, no sobre lo que pasó en medio, no solo lo que pasó al principio, como uno podría prepararse, digamos, en algo que no has visto. No, le hicieron preguntas muy puntuales y nos hace ver que en efecto ellos también eran fan de la Casa de los Famosos y cómo no, si realmente esto fue un furor en todos lados. Ahora,
Lupillo no está contento. Es obvio que el tercer lugar le sabe a derrota, porque en efecto, si hacemos una lectura basándonos en cómo es él, claro que es una derrota. Él pensaba que le iba a ganar a Maripili, jamás pensó que Romé podría quedar por encima de él. Lupillo se está, pues digamos que escudando en que no cree que esta haya sido un reflejo concreto de la votación del público. Lo da a entender, tal vez no lo dice así, como que yo te vengo y te digo a ti, Diana, no, me robaron. No lo dice así, pero lo da a entender. Que es un poco de su personalidad, Clary. Es una derrota para Lupillo Rivera. Y lo que no es una derrota, Clary, es cómo otros reality shows hacen crecer otro tipo de historias a futuro, como lo es Pepison. No sé qué está pasando, que no nos deja ir la casa de los famosos tres, Clary. ¿Qué pasó con Pepison? ¿En dónde están? ¿Más enamorados que nunca? ¿Qué pasó? Mira, yo solo le agradezco a Dios no haberme equivocado. Solo le agradezco a Dios. A ver, Dianita, haber estado en el lugar correcto de la historia, porque yo siempre defendí a esa pareja. Pepison ahorita está, si no mal recuerdo, creo que están en Turquía, andan haciendo un viaje por allá y estuvieron en Grecia, que fue donde Pepe Gámez se le declaró hincando rodilla y todo a Madison Anderson, le pidió matrimonio y mi Madison por supuesto que le dijo que sí, así que ella ahorita está feliz, están subiendo videos incluso donde ella empieza a decir, ay señora Gámez, presumiendo el anillo de compromiso, y desde aquí les deseamos la felicidad absoluta y literal me encanta que hayas hecho esta transición de una casa de los famosos a otra, porque si bien es cierto la casa de los famosos 3 en comparación a la cuarta temporada en rating no fue igual, o sea, la Casa de los Famosos 3 fue muy exitosa, tuvo un muy buen rating, pero la Casa de los Famosos 4 la superó con creces. Sí es cierto que dentro de esa tercera temporada fue un poco más tranquila, y como fue más tranquila, mucha gente también comentaba que estaba aburrida. Entonces, en la cuarta, como que no hay forma de complacer a nadie, ¿me entiendes? Siempre estamos como en los polos, que si no pasa, que si no hay drama, es aburrida, y que si hay muchísimo drama, pues ya no la soporto, pero igual la veo. Entonces, es una situación complicada, pero sí, celebramos aquí que Pepe y Madison están comprometidos y se van a casar. Muchísimas gracias, Clary. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que 60 años después de ser seleccionado por la Fuerza Aérea como candidato para ser el primer astronauta afroamericano, Edward Dwight cumplió ese sueño al despegar con Blue Origin para un corto viaje al espacio. A bordo del cohete New Shepard de la compañía espacial privada del fundador de Amazon, Jeff Bezos, Dwight voló al espacio para una excursión de 10 minutos sobre la línea Kármán, la barrera imaginaria que separa la atmósfera de la Tierra del espacio exterior, superando al actor de Star Trek, William Shatner, para convertirse en la persona de mayor edad en entrar al espacio a los 91 años de edad. Dwight casi cumplió las ambiciones y los sueños de una generación de estadounidenses afrodescendientes cuando durante la administración Kennedy se anunció que la NASA estaba interesada en enviar a un hombre de raza negra al espacio y que Dwight era el candidato mejor capacitado para hacerlo. Con un título en aeronáutica de la Universidad Estatal de Arizona y suficientes horas de vuelo para calificar para la escuela de pruebas de vuelo en la fase de la Fuerza Aérea Edwards, en el desierto de Mojave, Dwight fue una de las 136 personas que solicitaron ingresar al Grupo 3 de astronautas de la NASA y una de las 26 recomendadas específicamente por la Fuerza Aérea. La administración Kennedy, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Curtis LeMay, y otros sintieron que un astronauta negro sería una fantástica demostración política y de relaciones públicas del progreso del país. Desafortunadamente, no fue así. Dwight no fue seleccionado, sino que tuvo una larga y próspera carrera como artista y escultor hasta que un grupo de personas con mucho dinero
pagó su asiento a bordo del lanzamiento de New Shepard, en honor a su servicio e inspiración para el país. Dwight no tiene planes de dejar de perseguir las estrellas, incluso a su avanzada edad. Pulgar arriba para Dwight. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.